Fanfic crossover. Trunks del futuro en el universo de Goblin Slayer. Parte 1. En una ciudad completamente devastada, se hallaba en el cielo un hombre, el susodicho buscaba a algo o a alguien con extenuación, mirando sin parar en todas direcciones de lo que alguna vez fue una próspera metrópolis. ¿Dónde estás, maldito Saiyajin? Se cuestionaba en voz alta el siniestro hombre llamado Samas, mejor conocido con el apodo de Black, a unos cuantos kilómetros del lugar. Estaba Trunks encima de la máquina del tiempo, dispuesto a partir al pasado para pedir ayuda. Tras unas ligeras recalibraciones en la referida máquina, el Saiyajin finalmente estaría listo para irse de su línea temporal. De esta forma, la máquina del tiempo tomaría altura, en busca de velocidad para el despegue. No obstante, las cosas no serían tan fáciles para el híbrido, puesto que Black no lo dejaría marcharse sin más. Estúpido Saiyajin insensato. Ni creas que te escaparás tan fácilmente. Al decir esto formaría un haz de luz en su mano derecha, el cual dispararía sin titubear en dirección a la máquina del tiempo. Esta, al recibir aquel impacto, comenzaría a sufrir de fallas en el sistema, las cuales Trunks trataría de solucionar desesperadamente. Black se estaba preparando para un nuevo ataque, esta vez uno más potente. Pero antes de poder hacer nada, la máquina del tiempo, junto a Trunks, desaparecieron de la vista del Kaioshin genocida, el cual quedaría estupefacto. Volviendo a Trunks. Este estaba en una gruta dimensional, la computadora comenzaba a emitir sonidos de advertencia, indicando peligro inminente. Trunks tocaba una y otra vez los mandos, tratando de solucionar el problema sin éxito. De un momento a otro, la máquina comenzaría a desintegrarse de forma agresiva, consumiéndose con gran rapidez. En cierto momento, la escotilla que protegía a Trunks caería, haciendo que el susodicho comenzara a ser absorbido por una monstruosa fuerza gravitacional. El Saiyajin intentaría transformarse en Super Saiyajin para evitar ser atraído, pero sus graves heridas, producidas por el combate que tuvo que llevar con Black momentos atrás, le impedían reunir el poder suficiente para hacerlo. Al no poder hacer nada para permanecer en la máquina, inevitablemente caería en la gruta dimensional. Trunks solo podía pensar en que era su final, sintiéndose impotente por no poder hacer nada para evitar tal destino. Pronto, sus pensamientos se detendrían, desmayándose debido a la inmensa presión del lugar. Pasarían alrededor de 3 horas tras este suceso. El Saiyajin comenzaría a recuperar poco a poco la conciencia, observando un hermoso cielo azul, parecido al de la Tierra en sus lejanos momentos de paz. Trunks notaría que estaba en el suelo, acostado. Como si hubiera despertado de una plácida siesta. Se trataría de levantar, pero sentiría un gran dolor en su área torácica, pues sus heridas habían empeorado. Lo primero que el Saiyajin notaría al levantarse, sería que la máquina del tiempo no estaba por ningún lugar, por lo que sentiría una angustia inmensa, ya que por obvias razones no podría regresar a su línea temporal. Subsecuente a esto, Trunks comenzaría a analizar las energías del lugar, quedándose completamente descorazonado al no poder sentir ninguna energía familiar. Ni de su padre, ni de su madre, ni tampoco de ninguno de sus amigos del pasado, ni siquiera del infame Kaioshin sociópata. Simplemente todas eran energías ajenas a él, y no solo ello, pues se percató de presencias no humanas de las cuales jamás había tenido registro. Sin más opciones, comenzaría a caminar con las pocas fuerzas que le quedaban, en busca de alguna pista que indicara en dónde estaba. ¿Esto es el pasado? ¿Dónde están todos? Eran solo algunas de las preguntas que se hacía sin parar el híbrido Saiyajin. Tras mucho tiempo, a lo lejos, vería a 2 personas, quienes pasaron por un sendero. Las susodichas, vestían con armaduras, parecidas a las de la edad medieval. Esto dejaría todavía más confundido a Trunks, quien simplemente no entendía qué estaba pasando. En un intento de darle sentido a tal inverosímil situación, haría el esfuerzo de recordar qué había pasado antes de despertar en aquel bosque. A su mente, imágenes de Black dándole una golpiza vendrían, seguidas de la máquina del tiempo sufriendo una descompostura, y como posteriormente caía al vacío. Después de ese punto ya no podía recordar nada. El Saiyajin era poseedor de una astucia bastante formidable, por lo que tras meditarlo un poco, llegaría a una fría conclusión, algo que parecía descabellado y además algo que no quería aceptar. Se hallaba en otro mundo. Negándose a creer aquella suposición, se acercaría a aquellas personas con la esperanza de recibir ayuda y respuestas, quienes estaban ya a una considerable distancia de él. No obstante, no dio ni 5 pasos, cuando a lo lejos, escuchó el grito desgarrador de lo que a priori, era una mujer, presumiblemente joven.
Trunks, a pesar de su deplorable estado, no dudó por ningún segundo en acudir a su rescate. La voz parecía venir de una cueva, la cual estaba a unos cuantos metros de distancia de su posición. El híbrido, sin titubear, entraría a la misma, y tras un relativamente corto recorrido, debido a la velocidad en que corrió, llegaría al lugar en cuestión. Trunks observaría el lugar con detenimiento, quedando completamente en shock al ver aquella escena tan repugnante. Había alrededor de 4 personas, una de ellas era un hombre, quien estaba mutilado debido a numerosas apuñaladas, las 3 restantes eran mujeres. Una pelirroja, quien estaba en el suelo con una inmensa herida en su estómago, siendo probablemente quien había gritado momentos atrás. A su lado, cuidándola, estaba una chica rubia, presumiblemente la más joven de todos los presentes. Esta última, al ser la única que no tenía heridas físicas visibles, dirigió su mirada a Trunks, pero no dijo absolutamente nada debido a que comprensiblemente estaba paralizada del miedo. A unos pocos metros, sin embargo, contemplaría la peor escena de todas, pues observaría como unos monstruos verdes, los cuales eran en su mayoría pequeños a excepción de uno, tenían sometida a una chica pelinegra, los cuales estaban tratando de violarla sin ninguna clase de compasión hacia la dignidad de la susodicha. Esta escena haría que el híbrido Saiyajin estallara en furia debido a la maldad de aquellas criaturas. Los duendes al ver a Trunks, se pondrían en pose de batalla, con la única intención de matarlo. No obstante, en la duración de un parpadeo, el híbrido aparecería justo detrás de las criaturas, quienes de un momento para otro caerían al suelo, todos, cortados en varias partes como si de rodajas de pan se tratara. La chica pelirrubia, pasó de estar paralizada a estar absolutamente sorprendida por lo que había pasado. Trunks, al matar a aquellas infames criaturas, guardaría su confiable espada, y se aproximaría a la pelinegra, quien permanecía en el suelo, completamente traumada, pero aliviada porque la violación de aquellos duendes no se consumó. Sin decir palabra alguna, Trunks cargaría a la chica, y la dejaría gentilmente en donde se encontraba la pelirrubia. Gracias. Diría la chica dirigiéndose al Saiyajin mientras lloraba desconsoladamente. El híbrido no diría nada, pues sabía que no había palabras que pudiesen consolarla en dicho momento. ¿Quién es usted?, preguntaría la pelirrubia. Es una lástima que tengamos que conocernos en estas circunstancias, señorita, pero lo primordial ahora es salir de aquí, contestaría el Saiyajin evadiendo la pregunta de la joven rubia. La chica asentiría con la cabeza, estando de acuerdo con las palabras del susodicho. En ese momento, Trunks sentiría un ki acercándose al lugar, por lo que se pondría en posición de batalla, mirando a su izquierda, donde provenía aquel individuo. Al mirar en aquella dirección, se percataría de que no se trataba de ninguna bestia como las que enfrentó momentos atrás, sino que era una persona en una armadura. La referida, caminaba con seguridad, aproximándose lentamente. En cierto momento, las miradas de ambos se cruzaron. Por lo que hubo silencio sepulcral durante unos segundos. ¿Qué es lo que quiere?, rompería el silencio Trunks dirigiéndose a aquella persona. Venía a matar a los duendes de esta cueva, pero... Parece que te me adelantaste, diría el sujeto mirando hacia el suelo. ¿Duendes?, se preguntaría a sí mismo el Saiyajin confundido, despejando sus dudas en solo cuestión de segundos, al entender que aquella persona se refería a las criaturas. Hay que ayudarla, por favor, diría la pelirrubia dirigiéndose al individuo misterioso y a Trunks. No obstante, no obtendría la respuesta que ella esperaba, ya que el Saiyajin solo se limitó a mirar cabizbajo con notable impotencia, mientras que el sujeto de la armadura se acercaba al cuerpo inerte de la pelirroja. Por tu reacción parece que entiendes que es una herida fatal, diría el mencionado dirigiéndose a Trunks. Este último, no diría nada y solo apretaría sus puños en gesto de furia por no haber logrado llegar a tiempo. Esperen, todavía podemos curarla, diría la pelirrubia, con inocente esperanza. Mátenme, exclamaría la pelirrubia agonizando, habiendo aceptado ya su destino. El sujeto de la armadura, sin rechistar, se acercaría a la chica, y, sacando una daga de su bolsillo, perforaría su cuello en un acto de piedad. Trunks seguía manteniendo aquella expresión de rabia e impotencia, pues se sintió culpable de no haber podido salvar a la chica, recordando las veces en las que no pudo hacer nada en contra de los androides y Black. La pelirrubia, aunque horrorizada, entendería las razones de por qué había que recurrir a la eutanasia. En el caso de la pelinegra, solo se mantenía en silencio, hallándose en estado catatónico. Justo después de este suceso, el sujeto de la armadura comenzaría a examinar el lugar, percatándose de varios detalles increíbles.
pues algunos de los duendes habían sido asesinados por cortes poco precisos e ineficaces, rasgos característicos de un novato, mientras que por otro lado, en aquella pila de cuerpos, todos habían sido cortados con una maestría sin precedentes y con una precisión quirúrgica. Tú no estabas con ellos cuando fueron atacados, ¿verdad? Preguntaría retóricamente el sujeto de la armadura dirigiéndose a Trunks. Así es, ¿cómo lo supiste? Preguntaría el Saiyajin sorprendido. De esta forma, el individuo procedió a explicar sus anteriormente mencionados descubrimientos, indicando que tal diferencia de habilidades no podía ser posible en un equipo de aventureros. Ya veo, diría Trunks, fascinado por las habilidades de deducción del sujeto. Sin embargo, esto no ha terminado, diría el aventurero misterioso mientras miraba a las profundidades de la cueva. Trunks se pondría serio, y correspondería a tales afirmaciones, agregando que había alrededor de 10 duendes restantes, apuntando en varias direcciones. Este comentario dejaría sorprendido al aventurero misterioso, pues le parecía increíble tal exactitud de información. ¿Cómo es que lo sabes? Preguntaría. Digamos que es, como una especie de poder que me permite saber la ubicación de seres vivos. Esto fascinaría a todos los presentes, quienes jamás habían escuchado de una habilidad siquiera similar. Increíble, sería muy útil en cualquier situación. Afirmaría el aventurero misterioso, cada vez más intrigado por las habilidades del Saiyajin. De esta forma, los 4 partirían a matar a los duendes restantes, y, aunque Trunks intentó convencer a la peli negra de irse de la cueva ya que estaba preocupado por la sanidad mental de la chica. Esta última rechazaría la oferta, diciendo que no se sentía segura estando sola, por lo que prefería estar con él. Más vale que salgan, no hagan esto más difícil. Diría Trunks en voz alta. ¿Qué pasa? Preguntaría la rubia confundida. Al parecer es una emboscada. Escucha, los goblins no son inteligentes pero tampoco son estúpidos. No hay que subestimarlos bajo ninguna circunstancia. Afirmaría con sapiencia el aventurero estoico. Tras decir esto, los duendes aparecerían de varias direcciones, tratando de acorralarlos. No obstante, el aventurero misterioso, con gran perspicacia, lanzaría una antorcha, para de esta forma tener campo de visión. Hecho esto, proseguiría a estocar alrededor de los duendes con su espada. Por el lado de Trunks, aparecerían alrededor de 4 criaturas en su dirección, de los cuales a uno le dio un puñetazo el cual le rompería el cráneo, a otro una patada la cual le generó una hemorragia por la potencia de la misma, a otro un rodillazo asesinándolo instantáneamente por muerte cerebral, y remataría al último mediante un corte limpio. Esto dejaría totalmente atónitos a los presentes, quienes no podían creer tal velocidad y fuerza. ¿Mató a 3 de 4 sin usar armas? Bueno, considerando tal maestría al usar la espada, no me sorprende que sea tan poderoso. Pensaría para sí mismo el aventurero estoico. Por otro lado, las chicas solo se limitarían a quedarse en silencio, boquiabiertas por tal escena, sintiéndose más seguras. Nota del autor. Sé que en la historia original no fueron el mismo número de goblins, ni tampoco fue así la situación planteada, pero por razones de conveniencia argumental y comodidad lo haré de esta manera. Espero entiendan. Fin de la nota. Solo quedan 4 más. Vienen de ahí, afirmaría Trunks apuntando en dicha dirección. El grupo se acercaría, aproximándose a una grieta, en donde se encontraban 4 duendes, los cuales eran solo niños. Trunks se enfrentaría a un gran dilema moral, pues a pesar de que eran inofensivos por el momento, la realidad es que habiendo presenciado la naturaleza cruel de aquellas criaturas, sabía que serían un gran problema para las personas de este mundo. La joven rubia en su caso, mantendría la misma postura que la historia original, sintiendo arrepentimiento pero sin oponerse a la idea del aventurero misterioso, quien estaba absolutamente seguro de matarlos. La peli negra por otro lado, compartía la misma postura que el aventurero misterioso, debido a la furia inmensa que sentía. Trunks, a pesar del cruel acto que esto representaría, entendió que no debía interferir debido al peligro que estos duendes representarían en el futuro, por lo que simplemente se limitaría a decirle al aventurero misterioso que hiciese lo que viese más conveniente, apartando la mirada hacia otro lado con pesar al igual que la joven peli rubia, mientras que la peli negra simplemente contemplaba con seriedad la situación, sin sentir nada de empatía por los duendes al respecto, y aunque crueles, más que justificadas y comprensibles eran sus emociones. Tras matar a los últimos duendes de la cueva, el grupo se dispondría a salir. En el camino, empezarían las inevitables presentaciones. La peli rubia se presentaría a sí misma con el nombre de Sue. La peli negra, por otro lado, se presentaría con el nombre de Ayumi.
El aventurero misterioso, sin muchas ganas de revelar su identidad, simplemente se presentaría con el alias de Goblin Slayer. Y por último, nuestro protagonista de la historia se presentaría con el nombre que todos ya conocemos. De esta forma, nacería la leyenda del guerrero que trajo el orden y la paz a aquel mundo. Nota del autor. Recordemos que en este anime o manga, los personajes no tienen nombres propios, por lo que les pondré unos yo mismo para poder identificarlos más fácilmente y por motivos narrativos. Si no te agradan los nombres mostrados, simplemente llámalos como más te guste. Fin de la nota. Dicho esto, me despido con la primera parte de este fanfic. Ya saben cómo funciona esto, si les gustó el video no olviden de darle su respectivo pulgar arriba y su pulgar abajo en caso de ser lo contrario. Soy el enigmático y me despido. Hasta pronto.